Mi esposo me humilló, con control y decisiones a mis espaldas. Violet se recostó en el respaldo de su silla de oficina y miró la pantalla del ordenador, donde las líneas de los pedidos se fundían en una mancha continua. El jueves había sido un día especialmente ajetreado. Los proveedores de Carolina del Norte habían retrasado un pedido de tableros de roble y los clientes de Portland exigían explicaciones. Se frotó las sienes y miró el reloj. Eran las 5 menos cuarto. La jornada laboral en Maine Woodcraft terminaba oficialmente a las 5, pero los coordinadores de suministros tenían que quedarse más tiempo cuando surgían problemas con las entregas. Ya había oscurecido fuera y a la luz de las farolas se veían pasar los coches de los empleados que se apresuraban a volver a casa con sus familias. Violet les envidiaba. La mayoría de sus compañeros terminaban de trabajar puntualmente, mientras que ella tenía que despejar el montón de trabajo que se había acumulado durante el día. Ser coordinadora de entregas en una empresa de muebles supone un constante malabarismo entre plazos, presupuestos y ambiciones personales. La oficina se fue vaciando poco a poco. Los contables ya habían recogido sus bolsas y se habían marchado. Los comerciales habían terminado sus últimas llamadas. Incluso la señora de la limpieza, Rosa, le dijo adiós con la mano y le deseó buenas noches. Violet se quedó prácticamente sola con una montaña de trabajo pendiente y un café frío en una taza con la inscripción «La mejor madre del mundo». Un regalo de Chloe por el último día de la madre. Marcó el número del almacén de Augusta para averiguar el estado del pedido de cómodas para habitaciones infantiles. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que contestara Jeremy, uno de los mozos de carga más veteranos, con el que Violet llevaba trabajando 3 años. «Hola, Jeremy. Soy Violet, de la oficina. Dime con sinceridad, ¿cuándo podremos enviar las cómodas para la familia Miller?» La voz del mozo sonaba cansada e irritada. «Escucha, Violet, aquí tenemos un lío tremendo. Los herrajes han llegado defectuosos. La mitad de las cajas no se pueden montar. Las guías están torcidas, los tiradores rayados. Mañana por la mañana lo resolveremos. Quizá para la hora de comer se haya aclarado algo». Violet suspiró y anotó la información en su gastada libreta, en la que ya no quedaban páginas en blanco. La familia Miller llevaba 2 semanas esperando los muebles para el recién nacido, y ahora tendría que llamar y explicarles otro retraso. La señora Miller era de esas clientas que llamaban todos los días para pedir novedades, y el señor Miller amenazaba con escribir una queja a la dirección. «Jeremy, ¿podemos preparar al menos una parte del pedido? ¿La cuna y el cambiador? El bebé nacerá dentro de una semana. Mañana por la mañana veré qué se puede hacer. Pero no prometo nada». Violet colgó el teléfono y se frotó el puente de la nariz. Esos días eran más agotadores que el trabajo físico. La tensión constante, las llamadas de clientes insatisfechos, los intentos de encontrar compromisos entre las posibilidades de la empresa y las expectativas de los compradores. A veces pensaba en buscar un trabajo más sencillo, en el que pudiera simplemente cumplir con sus obligaciones sin estrés innecesario. El teléfono sobre la mesa parpadeó. Había llegado un mensaje de Caleb. «Voy a recoger a los niños al colegio. Prepararé la cena yo mismo». Violet frunció el ceño. Normalmente Caleb avisaba de estas cosas con antelación, no media hora antes de terminar la jornada laboral. Los instructores de la autoescuela Drive Master tenían un horario flexible, pero él casi siempre tenía clases hasta las 7 de la tarde, especialmente los jueves. Intentó recordar si había dicho algo por la mañana sobre cambios en el horario. No. El desayuno transcurrió como de costumbre. Caleb leía las noticias en el teléfono. Los niños discutían sobre quién iría primero al baño, y ella les preparaba el almuerzo y buscaba el cuaderno perdido de Tyler de Ciencias Naturales. No hubo ninguna mención sobre terminar el trabajo antes de tiempo. Violet marcó su número, pero saltó el contestador automático. Qué raro. Caleb nunca apagaba el teléfono mientras trabajaba. Los alumnos podían llamarle para hacerle preguntas, cambiar clases o pedirle clases extra antes de los exámenes. En la autoescuela, eso se consideraba de mala educación. Ella dejó un mensaje de voz, intentando que su voz sonara tranquila. «Hola, soy yo. He recibido tu mensaje sobre los niños. ¿Va todo bien? ¿Han cancelado las clases? Llámame cuando puedas». Violet guardó los documentos en el ordenador, cerró los cajones de la mesa y empezó a prepararse para irse a casa. Ya había anochecido fuera.
Diciembre en Maine significaba que el día terminaba a las 5:30 y a las 6 ya estaba completamente oscuro. Se puso un abrigo grueso de invierno y se colgó el bolso al hombro. El bolso estaba lleno de documentos que tenía que revisar en casa, catálogos de muebles nuevos y una libreta con interminables listas de tareas pendientes. En el pasillo se encontró con Dale Campbell, el jefe del departamento de producción, un hombre corpulento de unos 50 años con barba canosa y expresión siempre seria. ¿Otra vez te quedas hasta tarde?, preguntó él, deteniéndose junto al ascensor y pulsando el botón de llamada. Problemas con los proveedores de Augusta. Ya sabes cómo son estas cosas, respondió Violet ajustándose el bolso al hombro. Lo sé, yo también he tenido un día de esos. Por cierto, quería avisarte de que la semana que viene el director regional de la sede central de Boston. Se llama Martin Willis. ¿Has oído hablar de él? Violet negó con la cabeza. Los nombres y las caras de los directivos de la oficina central aparecían con tanta frecuencia que era imposible recordarlos a todos. Va a comprobar cómo estamos gestionando la logística tras la reorganización del año pasado. Le interesan especialmente los plazos de entrega y el número de quejas de los clientes. Violet asintió con la cabeza, sintiendo un nudo frío en el estómago. Las inspecciones siempre añadían estrés, especialmente cuando las cosas no iban muy bien. Y últimamente las quejas eran más frecuentes de lo habitual. Retrasos en las entregas, productos defectuosos, malentendidos con los clientes sobre los plazos de fabricación. ¿Revisará todos los informes de los últimos 3 meses? Todos. Y hablará directamente con los clientes. Así que prepárate para un análisis minucioso. Llegó el ascensor y bajaron en silencio a la primera planta. Dale también estaba claramente preocupado por la próxima inspección. En su sección también había problemas con productos defectuosos e incumplimientos de plazos. En el aparcamiento, Violet se sentó en su Honda Sedán de 10 años y encendió la calefacción a toda potencia. El coche tardaba en calentarse, así que esperó unos minutos, frotándose las manos frías y observando cómo se descongelaban poco a poco las ventanillas. El invierno en Maine era duro y el viejo coche no conservaba bien el calor. Sus pensamientos volvían al mensaje de Caleb. En los últimos meses se había vuelto distante e impredecible. Antes solían discutir los planes para el fin de semana el lunes. Compartían las novedades del trabajo durante la cena y discutían sobre dónde ir de vacaciones en verano, a la montaña o al mar. Caleb siempre había sido sociable. Le gustaba contar historias divertidas sobre sus alumnos, que no sabían aparcar en paralelo o tenían miedo de conducir por la autopista. Ahora sus conversaciones se reducían a cuestiones cotidianas. ¿Quién recogía a los niños del colegio? ¿Qué comprar en la tienda? ¿Cuándo pagar los servicios públicos? Si era necesario llamar a un fontanero para que arreglara el grifo del baño. Caleb empezó a llegar a casa más tarde, alegando clases extra o reuniones con compañeros de trabajo. Los fines de semana encontraba motivos para salir de casa, ayudar a un amigo a arreglar el coche, ir a la tienda de recambios, o simplemente tomar el aire y pensar. Violet salió a la carretera principal y encendió la radio. La emisora local transmitía las noticias de la tarde. Se hablaba de los planes de reconstrucción del viejo puente sobre el río Saco, del aumento de los impuestos sobre la propiedad y de los preparativos para las fiestas navideñas. El alcalde de Biddeford prometió organizar un gran árbol de Navidad en la plaza central y una pista de patinaje para los niños. El trayecto a casa le llevó 25 minutos debido al atasco cerca del centro comercial. El jueves era un día muy popular para ir de compras. Mucha gente cobraba su sueldo y lo gastaba en comida y regalos de Navidad. Violet avanzaba lentamente entre el tráfico, escuchando los anuncios de las tiendas locales y pensando en qué preparar para cenar. Últimamente, cocinar se había convertido en una rutina. Antes disfrutaba experimentando con nuevas recetas, sobre todo cuando Caleb elogiaba sus habilidades culinarias y le pedía repetir. Ahora comía en silencio, mirando fijamente su teléfono, y los niños se ponían quisquillosos y pedían pizza o hamburguesas. Al llegar a casa, vio que las luces estaban encendidas, pero el coche de Caleb no estaba en la entrada. Su pequeña casa de 2 pisos, en una tranquila zona de Biddeford, parecía acogedora con las luces encendidas y las guirnaldas navideñas que Caleb había colgado el fin de semana anterior. Pero la ausencia de su coche le inquietaba. Violet aparcó y miró el reloj del salpicadero. Eran las 7 menos cuarto.
Si había recogido a los niños del colegio a las 5:30, ¿dónde habían estado durante la última hora y media? La escuela primaria de Biddeford terminaba las clases a las 3:30, y los niños esperaban a sus padres en la guardería hasta las 5:45. La casa la recibió con un silencio que le pareció antinatural. Nadie salió corriendo a su encuentro gritando, «Mamá ha llegado», como solía hacer Tyler. No se oía el ruido de la televisión ni la música que a Chloe le gustaba escuchar mientras hacía los deberes. Violet colgó el abrigo en el recibidor y se dirigió a la cocina, encendiendo la luz del techo. Sobre la mesa del comedor había una nota escrita con la familiar letra de Caleb. «Vamos a casa de Tiffany a ver su nuevo piso. Compraremos algo de comer por el camino. Volveremos a las 8. Tiffany», un nombre que últimamente se oía cada vez más a menudo en su casa y que empezaba a molestar a Violet. Caleb la conoció hacía 3 meses en la tienda de telefonía móvil Connect Plus, donde compró un nuevo smartphone para sustituir al que se le había roto. Tiffany trabajaba allí como asesora y le ayudó a elegir una tarifa y a configurar el teléfono. Luego descubrieron que tenían conocidos en común. Tiffany había estudiado en el mismo colegio que el hermano menor de Caleb, solo que un año menos. Ella se había divorciado recientemente de su marido, que según ella, resultó ser un alcohólico irresponsable, y estaba tratando de rehacer su vida. Caleb se compadeció de su situación y comenzó a invitarla a eventos familiares. Primero, Tiffany asistió a una barbacoa en casa de los vecinos, luego al cumpleaños de Dale y después a una fiesta infantil en la escuela. Caleb decía que era una buena chica que necesitaba apoyo y que los amigos deben ayudarse mutuamente en los momentos difíciles. Violet no tenía nada en contra, pero poco a poco la presencia de Tiffany empezó a resultarle molesta. Tiffany era 5 años más joven que Violet, rubia, con un aspecto llamativo y una forma de vestir como si cada día tuviera una sesión de fotos. Se reía mucho, sobre todo de las bromas de Caleb, que Violet ya había oído cientos de veces. Tiffany admiraba su profesionalidad como instructor, le preguntaba sobre las dificultades de trabajar con los alumnos y le pedía consejo para comprar un coche. Violet abrió la nevera y sacó un recipiente con las sobras del estofado de ternera, con patatas y zanahorias del día anterior. Calentó una ración en el microondas y se sentó a cenar sola en la gran mesa de comedor, pensada para 4 personas. Las sillas de Caleb y los niños estaban vacías, recordándole que la familia estaba ahora en otro lugar, divirtiéndose sin ella. La casa parecía demasiado silenciosa y grande, sin las voces de los niños y los sonidos de la televisión. Normalmente, a esa hora, Chloe hacía los deberes en esa misma mesa, y Tyler jugaba con los bloques de construcción en el salón, acudiendo de vez en cuando a su madre con preguntas o peticiones. Caleb veía las noticias de la noche, o leía revistas de coches, comentando a veces lo que veía en la pantalla. Violet intentó concentrarse en los planes para el día siguiente. Tenía que resolver el problema de las cómodas para la familia Miller, ponerse en contacto con los proveedores de herrajes de Carolina del Norte y preparar un informe sobre las quejas de los clientes para el director regional de Boston. Pero sus pensamientos volvían constantemente a la familia ausente. El teléfono sonó mientras lavaba los platos. En la pantalla apareció el nombre de Lisa Harris, una amiga de la universidad que vivía en la vecina Saco y trabajaba como administradora en una clínica dental. «Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no hablamos», dijo Lisa con su habitual voz alegre. «Todo bien, mucho trabajo. ¿Y tú? ¿Cómo están los niños?» «También muy ocupados. Kevin se está preparando para las competiciones de hockey de invierno, y Emma ha decidido hacer ballet y ahora quiere unas zapatillas especiales que cuestan $100. Oye, quería preguntarte, ¿vendréis Caleb y tú a la fiesta de Nochevieja de Robert y Sarah? Están planeando una gran fiesta con música en directo». Violet se quedó pensativa. Robert Manson era amigo común de ambos desde la universidad, y su mujer Sarah cocinaba muy bien y sabía organizar fiestas. Normalmente ella y Caleb disfrutaban mucho cuando iban a visitarlos, pero este año aún no habían hablado de sus planes para Año Nuevo. «No lo sé, tendré que hablar con él. Hoy se ha ido a algún sitio con los niños y no volverán hasta las 8. «Entendido. ¿Va todo bien?» «Hablas de forma extraña, como si estuvieras molesta por algo». Lisa siempre había sido perspicaz y captaba el estado de ánimo de las personas por su voz. Pero Violet no quería hablar de sus sospechas y preocupaciones con su amiga,
sobre todo cuando ella misma no entendía qué era lo que le inquietaba. Todo va bien, solo estoy cansada. Últimamente el trabajo me agota. Mañana tendremos una inspección de la oficina central. Entiendo. Sabes, yo también tengo periodos en los que parece que nada sale bien, pero normalmente se me pasa. Charlaron durante otros 10 minutos sobre los planes para el fin de semana, el nuevo centro comercial que estaban construyendo en Portland y la película que Lisa había visto con su marido la noche anterior. La habitual charla amistosa ayudó a Violet a distraerse de sus pensamientos inquietantes y a sentirse un poco mejor. A las 7:30 oyó el familiar ruido del coche de Caleb en la entrada, el rugido grave de la vieja camioneta Chevrolet que había comprado hacía 5 años y que no dejaba de reparar en el garaje. A través de la ventana del salón se le veía salir solo del coche y abrir las puertas traseras. Chloe y Tyler salieron corriendo del coche, riendo y agitando unas bolsas de colores. Parecían emocionados y contentos, como si lo hubieran pasado muy bien. Violet salió al vestíbulo para recibir a la familia, tratando de parecer tranquila y no mostrar su irritación. «Mamá, mamá, la tía Tiffany nos ha comprado helado en la cafetería, de chocolate con nueces», gritó Tyler abrazándole las piernas y saltando de alegría. «Y también nos enseñó su nuevo apartamento. Tiene un cuarto de baño precioso», añadió Chloe mientras se quitaba la chaqueta. «Y una cama grande con dosel, como la de una princesa». Caleb pasó junto a ellos, saludando con un leve movimiento de cabeza y evitando el contacto visual. Parecía cansado o irritado. Violet no sabía muy bien qué. Llevaba una camisa nueva que no había visto antes, de color azul oscuro, con rayas finas, claramente diferente de las que solía comprar en las tiendas locales. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó ella, ayudando a los niños a quitarse la ropa y colgando sus chaquetas en el armario. «Bien», respondió él lacónicamente y se dirigió al salón, sacando el teléfono del bolsillo. Los niños hablaban sin parar sobre el apartamento de Tiffany, lo bonito y moderno que era, cómo olía a vainilla gracias a las velas aromáticas, lo mullidos que eran los cojines del sofá y lo bien que cocinaba la nueva amiga de papá. Violet escuchaba su charla e intentaba comprender por qué sentía una creciente sensación de inquietud e irritación. Caleb solía llevar a los niños a visitar a amigos o familiares, a sus padres, que vivían en el condado vecino, a su hermano, que vivía en Portland, a sus compañeros de la autoescuela. Era algo totalmente normal y antes, Violet nunca se había preocupado por ello. Pero algo en el comportamiento de su marido y en las entusiastas historias de los niños sobre Tiffany la ponía en guardia. El viernes comenzó con el ajetreo habitual. Violet se despertó a las 7:45 con el sonido del despertador, y lo primero que hizo fue consultar el pronóstico del tiempo en el teléfono. Prometía nieve por la tarde, lo que significaba posibles retrasos en las entregas y problemas adicionales en el trabajo. Se levantó, se puso la bata y bajó a la cocina a preparar el desayuno para la familia. Caleb ya estaba sentado a la mesa con una taza de café, mirando la pantalla de su teléfono. Llevaba la misma camisa nueva que ayer, solo que ahora parecía un poco arrugada. Violet quería preguntarle dónde la había comprado, pero decidió no empezar la mañana con preguntas. «Buenos días», dijo ella, encendiendo la cafetera y sacando los huevos del frigorífico para hacer una tortilla. «Buenos días», murmuró Caleb sin levantar la vista del teléfono. Los niños bajaron 10 minutos más tarde en pijama, despeinados tras el sueño. Tyler pidió cereales con leche en lugar de tortilla, y Chloe dijo que no iba a desayunar porque engordaba. A sus 10 años ya se preocupaba por su figura, después de ver revistas de moda y vídeos en internet. «Chloe, estás creciendo. Necesitas comer bien», dijo Violet poniendo delante de su hija un plato con tortilla y tostadas. «La tía Tiffany dice que a mi edad solo comía fruta por las mañanas y estaba muy delgada», replicó Chloe, pero aún así cogió el tenedor. Violet sintió una punzada de irritación. Tiffany claramente hablaba con sus hijos de temas que no eran apropiados para su edad. Una niña de 10 años no tiene por qué pensar en dietas y restricciones alimenticias, sobre todo cuando tiene un peso totalmente normal. Caleb levantó la vista del teléfono y miró el reloj. «Tengo que irme. Mi primer alumno es a las 8:30», dijo terminando su café y levantándose de la mesa. «¿Quién recoge a los niños hoy?», preguntó Violet. «No lo sé, ya veremos. Quizás me quede hasta tarde en el trabajo». «Caleb, no puedo estar adaptándome constantemente a tus cambios de horario. Ayer también me avisaste en el último momento».
Él se encogió de hombros mientras se ponía la chaqueta. No pasa nada si los niños se quedan una hora más en la guardería. Violet quería responder que no se trataba de la guardería, sino de que debían planificar las cuestiones familiares con antelación, pero Caleb ya había salido de casa. Oyó cómo arrancaba su camioneta y se alejaba por el camino de entrada. El resto de la mañana transcurrió con la prisa habitual. Ayudar a los niños a prepararse para el colegio, encontrar el cuaderno perdido de Tyler, hacerle trenzas a Chloe, comprobar que se habían llevado el almuerzo y los libros de texto. A las 9:45, Violet los dejó en el colegio y se fue al trabajo, pensando en el día que le esperaba y en la visita del director regional. En la oficina la esperaban problemas. Jeremy del almacén informó de que los accesorios defectuosos no se sustituirían hasta el lunes, y la familia Miller había llamado 3 veces exigiendo una solución inmediata. El gerente regional, Martin Willis, llegó antes de lo previsto y llevaba ya una hora estudiando los informes en el despacho del director. Violet pasó la mañana negociando con los proveedores, tratando de encontrar alternativas para los herrajes. A la hora del almuerzo, logró acordar un envío urgente desde New Hampshire, pero el precio era un 20% más alto de lo habitual. Tales decisiones requerían la aprobación de la dirección, y la dirección estaba ocupada con el gerente regional. Después del almuerzo, Martin Willis, un hombre alto y delgado con un traje caro, mantuvo con ella una conversación de hora y media sobre los problemas de logística. Hizo muchas preguntas sobre las causas de los retrasos, el número de quejas y las medidas para mejorar la situación. Violet habló con sinceridad sobre los problemas con los proveedores y el control de calidad, y propuso varias ideas para optimizar los procesos. Sus propuestas son razonables, dijo Willis, mientras anotaba algo en su libreta. Pero necesitamos resultados concretos. Preséntenos un plan de mejoras para el próximo trimestre. A las 4 de la tarde, Violet se sentía exhausta. Le dolía la cabeza por la tensión y le rugía el estómago, ya que se había saltado el almuerzo por las reuniones. Fuera ya había empezado a caer la nieve prometida, con grandes copos que caían lentamente al suelo y se derretían sobre el asfalto caliente. Decidió terminar la jornada laboral antes de lo habitual y recoger a los niños del colegio ella misma, sin esperar la decisión de Caleb. La relación con su marido requería una conversación seria, pero no por teléfono ni en presencia de los niños. Era mejor discutirlo todo por la noche, cuando Chloe y Tyler se acostaran. Violet guardó los documentos en el bolso, se despidió de sus compañeros y salió al aparcamiento. La nieve arreciaba y la carretera ya estaba cubierta por una fina capa blanca. Su viejo Honda no arrancó a la primera. Con el frío la batería funcionaba peor. Tuvo que girar la llave varias veces antes de que el motor rugiera. El trayecto hasta la escuela le llevó más tiempo de lo habitual. Los conductores circulaban con precaución por el asfalto resbaladizo, manteniendo una mayor distancia entre ellos. Violet encendió la calefacción de las ventanillas y la radio, donde el locutor advertía del empeoramiento de las condiciones meteorológicas y aconsejaba evitar los desplazamientos que no fueran estrictamente necesarios. Aparcó junto a la escuela y entró en el edificio para recoger a los niños de la guardería. Chloe y Tyler se alegraron de la inesperada aparición de su madre y le contaron emocionados cómo había sido su día. El examen de matemáticas, la nueva niña de la clase, la discusión con un compañero por un juego de mesa. «¿Mamá y papá?», preguntó Tyler mientras caminaban hacia el coche bajo la nieve que caía. «Papá está trabajando. Hoy os llevaré yo. ¿Y mañana volveremos a ir a casa de la tía Tiffany?», preguntó Chloe. «No lo sé, ya veremos», respondió Violet mientras ayudaba a los niños a abrocharse los cinturones de seguridad. El camino a casa se convirtió en una prueba. La nevada se intensificó, la visibilidad empeoró y se formaron zonas resbaladizas en la carretera. Violet conducía despacio y con cuidado, manteniéndose en el carril derecho y dejando pasar a los conductores más experimentados en sus todoterreno. Cerca del centro comercial Biddeford Plaza, el tráfico se ralentizó hasta casi detenerse por completo. Delante parpadeaban las luces rojas de un coche de policía y las luces de emergencia de varios coches. Al parecer, alguien había perdido el control del volante en la carretera resbaladiza. «Mamá, ¿por qué estamos parados?», preguntó Tyler tratando de ver algo a través de la ventana cubierta de nieve. «Hay un accidente más adelante. Hay que esperar». Violet encendió las luces de emergencia y esperó a que despejaran la carretera.
Los niños empezaron a ponerse nerviosos por estar tanto tiempo sentados en el coche. Chloe se quejaba de que no podía respirar y Tyler pedía que le pusieran dibujos animados en el teléfono. 20 minutos después, el tráfico se reanudó. Violet pasó lentamente por el lugar del accidente. 2 coches estaban aparcados en el arcén con los parachoques abollados y los policías estaban redactando el informe. Por suerte no se veían heridos y la situación no parecía demasiado grave. Pero lo que ocurrió a continuación cambió radicalmente todo el día. Cuando Violet entró en la cuesta después del centro comercial, el coche de delante derrapó en la curva. El conductor de un gran todoterreno intentó esquivar el coche que había perdido el control, pero calculó mal la velocidad y chocó contra la barrera de seguridad. Violet pisó el freno bruscamente, pero el coche siguió avanzando por inercia debido al estado resbaladizo de la carretera. Intentó girar hacia un lado, pero ya era demasiado tarde. El impacto se produjo en el lado derecho del Honda con tanta fuerza que el coche giró y cayó en la cuneta. Lo último que Violet recordaba eran los gritos asustados de los niños y el sonido del cristal rompiéndose. Luego vino la oscuridad. Despertó con voces y una luz brillante. Alguien se inclinó sobre ella con una bata blanca. Le tomó el pulso y le iluminó los ojos con una linterna. Le dolía mucho la cabeza y sentía un sabor metálico a sangre en la boca. «Los niños... ¿Dónde están mis hijos?», gimió, intentando levantarse. «Tranquila, no se mueva. Los niños están bien. Están en la habitación de al lado. Tiene una conmoción cerebral y una fractura de costilla», dijo el médico, un hombre joven con ojos cansados. Violet se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Southern Maine Medical Center. A las pocas horas, su estado se estabilizó lo suficiente como para que le permitieran pasar a una habitación normal. Los niños realmente no habían sufrido daños graves. Chloe tenía un hematoma en el hombro y Tyler un rasguño en la frente. Los médicos ya los habían examinado y les habían dado el alta. Violet yacía en un estado de semisueño, bajo los efectos de los analgésicos. El tiempo pasaba de forma extraña. A veces le parecía que habían pasado unos minutos, otras veces, varias horas. Las enfermeras entraban periódicamente para tomarle la tensión y la temperatura. Los médicos le preguntaban cómo se sentía y le prescribían pruebas adicionales. Por la noche Caleb entró en la habitación. Parecía nervioso, pero de una forma extraña. No como debería estarlo un marido cuya mujer ha sufrido un grave accidente. En lugar de alivio y preocupación, en su rostro se leía otra cosa: irritación o incluso enfado. «¿Cómo te sientes?», preguntó acercándose a la cama, pero sin sentarse en la silla que había junto a ella. «Me duele la cabeza. ¿Dónde están los niños?». «En casa, con la vecina». La señora Parker accedió a quedarse con ellos. Violet intentó sentarse en la cama, pero el mareo la obligó a volver a acostarse. «El médico dice que tengo que quedarme aquí unos días en observación. Tengo una conmoción cerebral y una costilla rota». Caleb asintió, pero estaba claro que tenía la mente en otra cosa. Sacó el teléfono, revisó los mensajes y miró el reloj. Su comportamiento parecía inapropiado, dadas las circunstancias. «Caleb, ¿qué te pasa?». «Te comportas de forma extraña», dijo Violet, tratando de concentrarse a través de la neblina del dolor. «No hay nada extraño. Solo estoy preocupado. Es estresante para todos nosotros». Pero su voz no sonaba convincente. Violet conocía a su marido lo suficientemente bien como para saber que estaba ocultando algo o pensando en algo. En años anteriores, cuando alguien de la familia tenía problemas de salud, Caleb se volvía cariñoso y atento. Recordaba cómo la había cuidado cuando tuvo neumonía 3 años atrás. Le llevaba té a la cama, le leía en voz alta, entretenía a los niños para que ella pudiera descansar. Ahora se comportaba como alguien que cumple con una obligación desagradable. Había venido al hospital porque era lo que debía hacer, no porque estuviera preocupado por el estado de su esposa. Media hora más tarde, una enfermera entró en la habitación. Era una mujer mayor con rostro bondadoso y cabello canoso, recogido en un moño pulcro. «Tiene visita», dijo. «¿Puedo pasar?». Violeta sintió, esperando ver a algún familiar o amigo. Pero quien entró en la habitación fue Tiffany, con un abrigo rosa brillante y botas altas. Llevaba un ramo de flores y una caja de bombones, y parecía emocionada y triste. «Violet, Dios mío, ¿cómo te encuentras?», exclamó, acercándose a la cama y dejando las flores en la mesita.
Bien, gracias, respondió Violet, sorprendida por la aparición de una mujer que apenas conocía. Caleb me llamó en cuanto se enteró del accidente. Estaba tan preocupada. Menos mal que los niños no han sufrido ningún daño. ¿Están ahora en casa? Sí, con una vecina, dijo Caleb, y Violet notó cómo él intercambiaba una mirada con Tiffany. Algo en esa mirada le pareció sospechoso, demasiado comprensiva, demasiado íntima para personas que supuestamente solo eran amigos. Tiffany hablaba demasiado, con demasiada emoción para alguien que solo conocía a la familia desde hacía unos meses. ¿Qué dicen los médicos? ¿Cuándo te darán el alta? Continuó preguntando Tiffany, sentándose en la silla que Caleb no había ocupado. En unos días, si no hay complicaciones. Es horrible. Y con este tiempo, las carreteras están heladas hoy. Caleb, ¿no sería mejor llevar a los niños a casa de tus padres? Estarán más cómodos allí que con la vecina. Violet se puso en guardia. ¿Por qué Tiffany discutía planes sobre sus hijos? ¿Y por qué hablaba de ello como si tuviera derecho a tomar ese tipo de decisiones? Los niños se quedarán en casa, dijo Violet con firmeza. La señora Parker conoce bien sus rutinas y necesidades. Claro, claro. Solo pensaba... Tiffany se calló, pero era evidente que quería decir algo más. Caleb volvió a mirar el teléfono y se fijó en el reloj. Tenemos que irnos. Los niños nos esperan y Tiffany tiene que trabajar mañana. ¿Qué tiene que ver Tiffany?, preguntó Violet, sintiendo una irritación creciente. Ella ayuda con los niños mientras tú estás en el hospital. Les prepara la cena, revisa sus tareas, explicó Caleb en un tono que daba por sentado que era algo natural. Tenemos una vecina, familiares, amigos. No entiendo por qué molestar a Tiffany. No es ninguna molestia, dijo rápidamente Tiffany. Estoy encantada de ayudar. Los niños son muy monos, pero la situación es complicada. Violet quiso protestar, pero una oleada de cansancio y dolor la invadió con nueva fuerza. Los medicamentos entorpecían sus pensamientos y hacían que sus argumentos fueran poco convincentes. Además, no le apetecía tener una discusión familiar en presencia de una persona casi desconocida. De acuerdo, dijo ella, pero los niños deben dormir en casa, en sus camas. Por supuesto, asintió Caleb. Tiffany solo ayudará hasta la noche, y luego la señora Parker se quedará a pasar la noche. Se marcharon a los pocos minutos, prometiendo volver al día siguiente. Violet se quedó sola con un ramo de flores y pensamientos inquietantes. Algo en el comportamiento de su marido y en la molesta preocupación de Tiffany le parecía incorrecto, pero bajo el efecto de los analgésicos no podía formular sus sospechas con claridad. La noche en el hospital fue inquieta. Violet se despertaba cada 2 horas por el dolor en las costillas o por los ruidos del pasillo, los pasos de las enfermeras, el chirrido de las camillas, las conversaciones en voz baja del personal de guardia. Los analgésicos ayudaban, pero no lograban eliminar por completo la incomodidad. Por la mañana se sentía agotada y cansada, aunque había pasado la mayor parte del tiempo acostada. Le trajeron el desayuno a las 8:30, gachas de avena, tostadas con mermelada y té sin mucho sabor. La comida del hospital era insípida y poco apetecible, pero Violet se obligó a comer al menos la mitad de la ración. El cuerpo necesitaba fuerzas para recuperarse, como le explicó el médico durante la ronda matutina. El doctor Harrison, el mismo joven que la había examinado el día anterior, entró alrededor de las 9 de la mañana con los resultados de las pruebas adicionales. La radiografía mostraba que la fractura de costilla se estaba curando correctamente, pero la conmoción cerebral requería una observación más prolongada. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Ha desaparecido el mareo?, preguntó comprobando la reacción de las pupilas con una linterna especial. Mejor que ayer. Me duele la cabeza, pero no tanto. Bien, pero le recomiendo que se quede 2 o 3 días más. En conmociones cerebrales de este grado pueden producirse complicaciones tardías, como náuseas, pérdida de coordinación y problemas de memoria. Violet asintió. La idea de pasar más días en el hospital no le hacía gracia, pero la salud era más importante. Además, en casa solo la esperaban problemas cotidianos y el extraño comportamiento de su marido, que requería una conversación seria. ¿Pueden visitarme los niños?, preguntó. Por supuesto, pero no mucho tiempo. A los niños les cuesta ver a sus padres en ese estado. Después de que el médico se marchara, Violet intentó llamar a Caleb, pero el teléfono no estaba disponible. El contestador se activó inmediatamente, sin tonos.
lo que significaba que la batería estaba descargada o que lo había apagado a propósito. Era extraño, ya que normalmente mantenía el teléfono encendido todo el tiempo por motivos de trabajo. Marcó el número de casa, pero nadie respondió. Los niños debían estar en el colegio, pero Caleb podía estar en casa entre clases. La autoescuela abría a las 10 de la mañana y las primeras clases no solían empezar antes de esa hora. A la hora de comer, el estado de Violet había empeorado. El dolor de cabeza se había intensificado y había aparecido náuseas y mareos. La enfermera le tomó la tensión, que estaba baja, y llamó al médico. El doctor Harrison volvió a examinar a la paciente y le prescribió pruebas adicionales. Es una reacción normal al traumatismo, pero hay que descartar una hemorragia interna, explicó. Ahora le haremos una tomografía computarizada y si todo está bien, mañana se sentirá mejor. La tomografía computarizada se realizó por la tarde. Violet yacía en una camilla móvil, mientras la máquina escaneaba su cabeza y su tórax. El procedimiento duró aproximadamente una hora, pero los resultados no estarían listos hasta la noche. Después de la tomografía, su estado empeoró drásticamente. Los mareos se hicieron tan fuertes que no podía levantar la cabeza de la almohada. Las náuseas le venían en oleadas, y el dolor en las costillas se intensificaba con cada respiración. Las enfermeras se preocuparon y la trasladaron de nuevo a la unidad de cuidados intensivos para observarla más de cerca. Violet caía en un estado de semisoplo, donde la realidad se mezclaba con los sueños. Soñaba con sus hijos, intentaba llegar hasta ellos, pero no encontraba el camino a casa. En esos sueños, Caleb se mostraba distante y frío. Decía algo importante, pero las palabras se perdían en la niebla. Por la noche, los resultados de la tomografía mostraron una inflamación cerebral, lo que explicaba el empeoramiento de su estado. Los médicos le recetaron medicamentos especiales para reducir la presión intracraneal y decidieron mantener a la paciente bajo observación constante. Las siguientes 24 horas podían ser críticas. Violet se encontraba en un extraño estado entre el sueño y la vigilia. La conciencia iba y venía en oleadas. A veces entendía claramente dónde estaba y qué estaba pasando, y otras veces se sumergía en la oscuridad, donde no había ni tiempo ni espacio. Los sonidos llegaban como a través de una espesa capa de agua, amortiguados y distorsionados. En uno de esos momentos de lucidez, oyó voces familiares cerca de la cama. Caleb y Tiffany hablaban en voz baja, aparentemente pensando que ella estaba dormida o inconsciente. Violet no podía abrir los ojos ni moverse, pero su oído funcionaba lo suficientemente bien como para distinguir sus palabras. Los médicos dicen que su estado es grave, susurró Caleb. La inflamación cerebral puede tener consecuencias impredecibles. ¿Qué han dicho exactamente? ¿Qué pronósticos? Preguntó Tiffany, y en su voz no se percibía compasión, sino más bien impaciencia. Aún no lo saben. Hay que esperar. Quizás dentro de unos días se aclare. ¿Y si no se recupera? ¿Has pensado en eso? Violet sintió cómo todo su ser se contraía por el horror. Tiffany hablaba de la posibilidad de su muerte con un tono como si estuviera comentando el pronóstico del tiempo. Y Caleb no se indignó ni interrumpió esa espantosa conversación. Lo he pensado, respondió él tras una pausa. Los niños se quedarán conmigo, pero será difícil compaginarlo con el trabajo y con nuestros planes. ¿Qué planes? Gritó Violet mentalmente, pero su cuerpo no le obedecía y solo podía quedarse tumbada y escuchar. Podríamos ayudarnos mutuamente, continuó Tiffany. Tengo experiencia trabajando con niños, cocino bien, puedo cuidar de la casa, y yo te necesito para apoyarte. Tiff, ahora no. Ella puede oírnos. Lleva inconsciente 2 horas. Lo ha dicho el médico. Caleb se quedó callado, aparentemente reflexionando sobre las palabras de Tiffany. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba decidida. Si le pasa algo a Violet, tendremos que actuar rápido. Los niños no deben sufrir por los trámites burocráticos. Es mejor entregarlos a una buena familia que sufrir nosotros y hacerles sufrir a ellos. Violet sintió que el corazón le latía con fuerza y que la sangre le latía en las sienes. Caleb estaba hablando de entregar a sus hijos, Chloe y Tyler, a una familia ajena, como si ellos interfirieran en sus planes para el futuro. ¿De verdad piensas eso?, se sorprendió Tiffany. Pensaba que querrías quedártelos. Chloe tiene 10 años y Tyler 7. Es una gran responsabilidad, y tú y yo tenemos otras prioridades. Somos jóvenes.
Podemos empezar una nueva vida y quizá tener nuestros propios hijos más adelante. Sí, claro. Pero ¿cómo lo haremos técnicamente? Los servicios sociales nos harán preguntas. Diremos que no podemos sobrellevar el dolor y el estrés, que creemos que es mejor darles a los niños una familia estable en lugar de un padre soltero que trabaja de sol a sol. Habrá razones de peso. Tiffany se quedó callada pensando en la propuesta. ¿Y si Violet se recupera? ¿Entonces qué? Entonces diremos que lo hicimos con la mejor intención mientras ella estaba en el hospital. Una medida temporal por el bien de los niños. Y ya veremos. Violet quería gritar, golpear, levantarse y echarlos de la habitación, pero su cuerpo parecía haberse convertido en piedra. Solo podía escuchar cómo las dos personas más cercanas a ella planeaban destruir su familia. ¿Sabes? Quizás sea lo mejor, reflexionó Tiffany en voz alta. Los niños se acostumbrarán a la nueva familia y nosotros podremos mudarnos a Portland. Tengo la oportunidad de trabajar en una gran tienda de comunicaciones, con un sueldo un 50% más alto. Yo también he pensado en mudarme, asintió Caleb. En Portland hay más autoescuelas. La competencia es mayor, pero también se gana más. Aquí en Biddeford todos se conocen. Habrá chismes, críticas, por estar juntos, pero es natural. Necesitas apoyo en momentos difíciles. No solo por eso, la gente pensará que abandoné a mis hijos por una nueva mujer, aunque en realidad pienso en su bienestar. Violet sintió como las lágrimas le resbalaban por la cara. Incluso en estado semiconsciente, su cuerpo reaccionaba ante lo terrible que estaba sucediendo. Caleb, con quien había vivido 12 años, el padre de sus hijos, planeaba deshacerse de su familia por una mujer a la que solo conocía desde hacía unos meses. ¿Y si alguno de tus familiares quiere quedarse con los niños?, preguntó Tiffany. Violet tiene un hermano, Richmond, pero es soltero, trabaja en una fábrica y vive en un pequeño apartamento. Es poco probable que el tribunal le conceda la custodia de los niños. Mis padres son demasiado mayores para asumir tal responsabilidad. No hay otros parientes cercanos. Entonces todo debería ir bien. Se quedaron en silencio durante unos minutos. Violeta oyó crujir una silla, seguramente porque alguno de ellos se había levantado o había cambiado de postura. Me da vergüenza hablar de esto ahora, dijo finalmente Caleb. Pero si la situación se resuelve como habíamos planeado, tendremos que vender la casa. El dinero nos vendrá bien para la mudanza y para instalarnos en el nuevo lugar. La casa es grande, debería venderse bien. Sí, la compramos hace 5 años, cuando los precios eran más bajos. Ahora el valor ha subido. Además, el seguro pagará una indemnización por el accidente. Violet comprendió que no estaban discutiendo una idea repentina, sino un plan que llevaban tiempo meditando. Quizás el accidente solo había acelerado unos acontecimientos que de todos modos iban a ocurrir. Su papel en los planes de ellos se reducía a un obstáculo que había que eliminar. ¿Cuándo se lo vas a decir a los niños?, preguntó Tiffany. Aún es pronto. Hay que esperar a ver cómo evoluciona la situación con Violet. Si su estado no mejora, les diré que a papá le cuesta mucho arreglársela solo y que es mejor encontrarles una buena familia. ¿Y si empiezan a llorar y te piden que se queden contigo? Les diré que es algo temporal, que cuando papá ponga su vida en orden, nos volveremos a ver. Los niños lo creerán. ¿Crees que se acostumbrarán rápidamente? Los niños se adaptan más rápido que los adultos. Lo principal es encontrar una buena familia. Ya he consultado con los servicios sociales. Hay varias opciones. Violet sintió como la invadía una ola de desesperación y rabia impotente. Caleb hablaba de Chloe y Tyler como si fueran gatitos que había que entregar a buenas manos. Ya había estudiado las opciones. Ya había planeado cómo deshacerse de sus propios hijos. Una enfermera entró en la habitación. Por el sonido de sus pasos, Violet supo que era la misma mujer mayor que había estado de guardia el día anterior. ¿Cómo está?, preguntó Caleb con su voz habitual y cariñosa. Su estado es estable pero grave. El médico ha dicho que el periodo crítico durará 1 o 2 días más. Sería mejor que se fueran a casa a descansar. Les llamaremos inmediatamente si hay algún cambio. De acuerdo. ¿Pueden verla los niños? Por ahora no. Es mejor esperar a que mejore. Entendido. Vendremos mañana. Violet oyó cómo se preparaban y se marchaban. Caleb ni siquiera le dio un beso de despedida, como solía hacer siempre. Tiffany le susurró algo al oído en la puerta,
pero no pudo entender las palabras. Una vez sola, Violet intentó asimilar lo que había oído. Su mundo se había derrumbado en unos pocos minutos de conversación. El marido en quien confiaba planeaba traicionarla a ella y a los niños por una nueva relación. Peor aún, ya había tomado la decisión y estaba pensando en los detalles. Lo que más la aterrorizaba era la frialdad con la que Caleb hablaba del destino de Chloe y Tyler. Eran sus hijos, a quienes había enseñado a montar en bicicleta, a quienes había leído cuentos antes de dormir y a quienes había llevado al parque de atracciones. ¿Acaso en los pocos meses que llevaba conociendo a Tiffany habían desaparecido todos sus sentimientos paternos? Violet recordó cómo Caleb lloró cuando Tyler nació con complicaciones y pasó los primeros días en la unidad de cuidados intensivos. Cómo se angustió cuando Chloe se rompió el brazo al caerse del columpio. Cómo se enorgullecía de sus éxitos en la escuela y en los deportes. ¿Acaso todo eso era fingido? ¿O Tiffany había ejercido tal influencia sobre él que estaba dispuesto a renunciar a todo lo anterior por una nueva vida? Violet trató de comprender qué podía ofrecer esa mujer que no tuviera su familia. ¿Juventud? Pero la diferencia de edad no era tan grande. ¿Belleza? Violet no se consideraba fea. ¿Pasión? Quizás últimamente faltaba romanticismo en su matrimonio. ¿Pero eso justificaba traicionar a sus hijos? Aunque Caleb ya no amara a su esposa, ¿cómo podía pensar en abandonar a Chloe y Tyler? La enfermera volvió una hora después para comprobar el estado de la paciente. Le tomó la tensión, la temperatura y revisó el gotero. ¿Cómo se encuentra? ¿Puede hablar? Violet intentó responder, pero su voz no le obedecía. Solo podía mover ligeramente los dedos. No se preocupe, es normal después de un traumatismo así. Mañana estará mejor. Si la enfermera supiera que el traumatismo más grave no se lo había causado el accidente, sino las palabras de la persona más cercana a ella. Violeta cerró los ojos e intentó obligarse a dormir. Tenía que recuperar fuerzas para luchar por sus hijos y por lo que quedaba de su familia. La mañana del lunes trajo nuevas pruebas. Violeta se despertó con una conversación en voz alta en el pasillo. El médico de guardia le explicaba a alguien los resultados de los análisis en tono elevado. La cabeza seguía dándole vueltas, pero las náuseas habían remitido y podía mantener los ojos abiertos más de unos minutos. La enfermera le trajo el desayuno, avena líquida y té dulce. No tenía ganas de comer, pero Violet se obligó a tragar unas cucharadas. Su cuerpo necesitaba alimento para combatir los efectos de la lesión. El doctor Harrison llegó alrededor de las 10 de la mañana con los resultados de los exámenes nocturnos. La inflamación del cerebro no había aumentado, lo cual era una buena señal, pero su estado seguía siendo grave. ¿Cómo se siente? ¿Puede hablar?, preguntó él, comprobando la reacción de sus pupilas. Sí, susurró Violet. Me duele la cabeza, pero estoy mejor que ayer. Estupendo. Eso significa que el organismo está respondiendo bien, pero hay que esperar unos días más. Con una lesión así, es posible que haya recaídas. ¿Y los niños? ¿Pueden venir a visitarme? Por ahora no lo recomiendo. Es mejor esperar un día o dos más, hasta que su estado se estabilice por completo. Violet asintió, aunque se le encogió el corazón al pensar que Chloe y Tyler no sabían la verdad sobre los planes de su padre. Seguramente estarían preocupados, sin entender por qué su madre tardaba tanto en volver a casa. Después de que el médico se marchara, intentó llamar a casa, pero no contestaban al teléfono. Luego marcó el móvil de Caleb con el mismo resultado. El contestador se activaba inmediatamente, sin tonos. Era extraño para un día laborable, ya que debía de tener alumnos. A la hora de comer, su estado había mejorado notablemente. Los mareos casi habían desaparecido y Violet podía sentarse en la cama, apoyándose en las almohadas. Pidió a la enfermera que le trajera un espejo y se horrorizó al ver su reflejo. Tenía el rostro pálido y demacrado, moretones oscuros bajo los ojos y el pelo enmarañado en mechones desaliñados. Hacia las 2 de la tarde, Caleb entró en la habitación. Parecía tenso y nervioso. Sostenía el teléfono en la mano y no dejaba de mirarlo. Llevaba la misma camisa a rayas que Violet había visto unos días antes, solo que ahora parecía aún más arrugada. «¿Cómo estás?», preguntó acercándose a la cama, pero sin sentarse en la silla. «Mejor. El médico dice que la hinchazón está remitiendo. ¿Y los niños?». «Bien, en el colegio, como siempre.
Caleb hablaba entrecortadamente y con nerviosismo, claramente pensando en otra cosa. Varias veces durante la conversación revisó los mensajes de su teléfono. Caleb, ¿qué te pasa? Te comportas de forma extraña desde el día en que llegué aquí. Nada extraño. Estrés, preocupaciones. No es fácil lidiar con todo solo. ¿Tienes ayuda? La señora Parker, Tiffany, mis amigos se han ofrecido. Tiffany no puede estar constantemente ocupándose de los hijos de otros. Tiene su propio trabajo, su propia vida. La voz de Caleb sonó defensiva cuando mencionó a Tiffany. Violet lo notó y sintió una punzada familiar de sospecha. ¿Y dónde está ahora? En el trabajo, naturalmente. El lunes es un día laborable. El teléfono de Caleb vibró en su mano. Leyó rápidamente el mensaje y su expresión cambió, volviéndose aún más tensa. Tengo que irme, dijo levantándose. Un asunto urgente en la autoescuela. ¿Qué asunto? Es un día laborable. Debes tener alumnos. He cancelado las clases. Asuntos administrativos. La besó en la frente de forma formal, sin calidez, y se apresuró a salir. Caleb, espera. ¿Cuándo veré a los niños? Mañana, quizá. A ver qué dice el médico. Después de que se marchara, Violet sintió una creciente inquietud. El comportamiento de su marido se estaba volviendo cada vez más extraño. El nerviosismo, las constantes revisiones del teléfono, la renuencia a hablar de los niños. Todo ello recordaba el comportamiento de alguien que oculta algo o está tramando algo. Recordó la conversación que había escuchado y se estremeció. ¿De verdad Caleb estaba dispuesto a llevar a cabo sus monstruosos planes? Pero entonces, ¿por qué esperaba? El médico dijo que su estado estaba mejorando, lo que significaba que no había peligro para su vida. Alrededor de las 3, una enfermera entró en la habitación con la medicación. La anciana parecía preocupada. Su marido me ha pedido que le diga que los niños están bien, pero que hoy no podrán venir, dijo entregándole un vaso de agua para las pastillas. ¿Ha dicho algo más? No, solo eso, pero parecía preocupado. Quizás esté preocupado por usted. Violet tomó la medicina e intentó calmarse. Quizás estaba entrando en pánico sin motivo. La lesión en la cabeza podía estar afectando su percepción, haciéndola sospechosa sin razón. Pero una voz interior le insistía en que algo no estaba bien. Por la noche, la inquietud se intensificó. Nadie de su familia había llamado, ni había venido, ni había dado noticias. Violet le pidió a la enfermera que le diera el teléfono para llamar ella misma a casa. Lamentablemente, la pantalla de su teléfono se rompió durante el accidente, explicó la enfermera. Y el teléfono fijo de la habitación lleva una semana sin funcionar. Prometieron arreglarlo. ¿Puedo usar el teléfono de la recepción? Por supuesto, pero todavía no puede levantarse ni caminar. Déjeme llamar yo misma, dígame el número. Violet le dictó el número de su casa. La enfermera lo marcó, esperó varios tonos y negó con la cabeza. No contestan. Quizás los niños estén jugando en el patio. Pruebe con el móvil de su marido. El mismo resultado. El contestador automático. Probablemente se le haya agotado la batería, supuso la enfermera. A veces pasa. Pero Violet sabía que Caleb nunca dejaba que el teléfono se descargara por completo. Eso iba en contra de su trabajo como instructor, donde la comunicación con los alumnos era fundamental. La noche transcurrió en una espera angustiosa. Violet apenas durmió, atenta a los ruidos del pasillo, esperando oír voces conocidas. Pero el tiempo pasaba lentamente, trayendo solo silencio y una creciente inquietud. El martes por la mañana, el doctor Harrison entró en la habitación con una expresión inusualmente seria. Le seguía la enfermera jefe, una mujer alta y de rostro severo, a la que Violet veía por primera vez. ¿Cómo se encuentra?, preguntó el médico, pero se notaba tensión en su voz. Mucho mejor. Casi no me duele la cabeza. ¿Puedo intentar levantarme? No, mejor no. Tenemos algunas preguntas. Los servicios sociales han llamado al hospital. Violet sintió que el corazón le daba un vuelco. Los servicios sociales. Eso significaba problemas con los niños. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están mis hijos? Su marido les ha pedido que acojan temporalmente a los niños en una familia de acogida. Ha declarado que no puede hacerse cargo de su educación él solo mientras usted se encuentra en estado crítico. ¿En estado crítico? Usted dijo que me encontraba mejor. Sí, pero el señor Blackwood informó a los servicios sociales que los médicos pronostican una rehabilitación prolongada y una posible discapacidad.
Violet sintió una oleada de ira que le dio fuerzas. Caleb mintió a los trabajadores sociales, confundiendo sus deseos con la realidad. Distorsionó deliberadamente la información sobre su estado para justificar la renuncia a los niños. Eso no es cierto. Estoy consciente. Mi estado está mejorando. Llame a los servicios sociales. Dígales la verdad. Ya nos hemos puesto en contacto con ellos, la tranquilizó la enfermera jefe. Pero el procedimiento ya se ha iniciado. Su marido ha firmado los documentos de consentimiento para el acogimiento temporal. No tiene derecho. Yo no he dado mi consentimiento. Lamentablemente, según la ley, basta con el consentimiento de uno de los padres en situaciones de emergencia, especialmente si el otro progenitor es incapaz por motivos médicos. Pero yo soy capaz. ¿Pueden confirmarlo? El doctor Harrison asintió. Sí, podemos. Y ya hemos enviado un informe sobre su estado real a las autoridades competentes. Pero llevará tiempo, varios días, quizá una semana. ¿Y dónde están los niños ahora? El señor Blackwood ha dicho a los servicios sociales que ya se ha encontrado una familia de acogida a través de una agencia privada. Los niños deben ser entregados hoy por la tarde. Violet intentó levantarse de la cama, pero el mareo la obligó a volver a acostarse. Tengo que detenerlos. Llamen a la policía. La policía no puede intervenir en las acciones legales de los servicios sociales, explicó la enfermera jefe. Pero haremos todo lo posible para acelerar la revisión de la decisión. Alrededor del mediodía, la situación dio un giro crítico. Alguien de la escuela primaria de Biddeford llamó al hospital. Una mujer desconocida, que se presentó como amiga de la familia, se había llevado a los niños. La directora de la escuela está preocupada, informó la enfermera al transmitir la información. Normalmente, usted o su marido recogen a los niños. Hoy vino una mujer rubia con un abrigo brillante y dijo que la madre estaba en el hospital y que el padre le había pedido que ayudara. Tiffany, susurró Violet. Es Tiffany. ¿La conoce? Es una amiga de mi marido, pero los niños no debían confiar en ella. Por desgracia, sabía sus nombres y apellidos y les dijo que los llevaría con su padre. Los niños no se resistieron. Violet cerró los ojos, sintiéndose completamente impotente. El plan de Caleb se estaba llevando a cabo con una precisión aterradora. Había utilizado su enfermedad como pretexto. Había convencido a Tiffany para que recogiera a los niños del colegio, y probablemente ya había llegado a un acuerdo con la familia de acogida. Lo peor era saber que Chloe y Tyler confiaban en los adultos y no entendían lo que estaba pasando. Seguramente pensaban que su padre y su tía Tiffany los cuidaban mientras su madre estaba enferma. Hay otro problema, añadió la enfermera. Su marido ha solicitado la venta urgente de la casa. Lo ha justificado alegando la necesidad de pagar los gastos médicos. ¿Qué gastos? Tenemos seguro. Afirma que el seguro no cubre todo el tratamiento necesario. Violet lo entendió. Caleb se apresuraba a deshacerse de todos los vínculos con su vida pasada. Vender la casa, entregar a los niños, obtener el dinero y marcharse con Tiffany a otra ciudad. Un plan sencillo y cínico. A las 3 de la tarde sonó el teléfono en la sala de enfermeras. Era Caleb. Su voz se oía incluso desde la habitación. Gritaba a alguien. Exigía medidas inmediatas. «Entreguen a los niños al orfanato», gritaba al teléfono. «No puedo ocuparme de ellos. Mi mujer está muriéndose. Tengo que pensar en el trabajo y en sobrevivir». La enfermera que atendió la llamada intentó calmarlo, explicándole que el orfanato era una medida extrema y que había otras opciones. Pero Caleb no la escuchó. «Se está muriendo», repitió. «Los médicos han dicho que nos preparemos para lo peor. No voy a malgastar mi vida con niños ajenos. Hijos ajenos». Esas palabras dolieron a Violet más que el dolor físico. Caleb había renegado de Chloe y Tyler públicamente, ante testigos. Ahora su postura quedaba documentada y podía utilizarse en su contra. Al terminar la conversación, la enfermera entró en la habitación con expresión compasiva. «Su marido está muy alterado», dijo con cautela. «Al parecer el estrés le ha afectado más de lo que pensábamos». «¿Dónde están los niños ahora?» «No lo sé con certeza, pero los servicios sociales han prometido mantenernos informados». Violet cerró los ojos e intentó ordenar sus pensamientos. Necesitaba un plan de acción, una forma de detener lo que estaba pasando. Caleb había ganado la primera ronda, aprovechando su indefensión.
Pero la guerra aún no había terminado. Tiffany conducía por las calles familiares de Biddeford, mirando de vez en cuando por el espejo retrovisor a los niños, que estaban callados. Chloe estaba sentada junto a la ventana, mirando las casas que pasaban, y Tyler dormitaba acurrucado junto a su hermana. Se subieron confiados a su coche cuando ella les explicó que su padre había pedido que los recogiera antes de la escuela. «Tía Tiffany, ¿de verdad vamos a ver a papá?», preguntó Chloe cuando se detuvieron en un semáforo en rojo, en un cruce cerca de la plaza central. «Por supuesto, cariño. Papá nos está esperando», respondió Tiffany, encendiendo el intermitente derecho. «¿Y por qué no ha venido él mismo?» «Ahora mismo tiene mucho trabajo. Mamá está en el hospital y tiene que trabajar y cuidar de vosotros al mismo tiempo. Es muy difícil para una sola persona». Tyler abrió los ojos y miró por la ventana. «¿Y pronto iremos a ver a mamá? Quiero verla». Tiffany sintió una punzada de incomodidad. Engañar a los niños era desagradable, pero Caleb la había convencido de que era una medida temporal por el bien de todos. La familia Blackwood estaba en crisis y los adultos tenían que tomar decisiones difíciles. «Mamá todavía se encuentra muy mal», explicó con suavidad. «Los médicos dicen que necesita descansar, pero en cuanto se encuentre mejor, la veréis sin falta». Los niños se callaron, reflexionando sobre sus palabras. Tiffany se desvió de la carretera principal hacia una calle tranquila, donde había pequeñas casas con cuidados jardines. Su apartamento estaba en una casa reformada, en la planta superior, con entrada independiente y una pequeña terraza. «Pero esta no es nuestra casa», comentó Chloe cuando el coche se detuvo frente a un edificio desconocido. «Pasaremos por mi casa un momento», dijo Tiffany. «Papá me ha pedido que os prepare la comida. Después iremos a casa». En realidad, los planes eran otros. Caleb debía llegar en 1 hora con los documentos y las cosas de los niños. Discutirían los últimos detalles de la entrega de los niños a la familia de acogida que habían encontrado a través de una agencia privada. Una pareja de Portland había aceptado acoger a Chloe y Tyler temporalmente, hasta que se resolviera la situación con su madre. Tiffany ayudó a los niños a salir del coche y a subir por la escalera exterior hasta su apartamento. La vivienda era pequeña, pero acogedora. Salón-cocina, un dormitorio y un cuarto de baño. Todo estaba amueblado en estilo moderno, con toques llamativos. Cojines rosas, cortinas moradas, marcos brillantes con fotografías. «Vaya, qué bonito», exclamó Tyler mientras observaba los cuadros de las paredes. «Gracias, pequeño. Sentaos a la mesa. Prepararé algo rico». Los niños se sentaron obedientemente a la pequeña mesa del comedor, sin dejar de examinar el entorno. Chloe vio una foto en la que Tiffany aparecía junto a su padre, cerca de un restaurante, abrazándole el brazo. «¿Cuándo se hizo esta foto?», preguntó. Tiffany se giró desde la cocina, donde estaba calentando la sopa. «Hace poco. Fuimos a comer con papá y hablamos de asuntos de trabajo». «¿Qué asuntos de trabajo?». «Papá es instructor de conducción y tú trabajas en una tienda de comunicaciones». Tiffany se dio cuenta de que tenía que tener más cuidado con sus respuestas. Chloe era más observadora de lo que pensaba. «Papá tiene amigos en diferentes ámbitos empresariales. A veces nos ayudamos mutuamente con consejos». Sirvió la sopa en los platos y se la llevó a los niños junto con pan y mantequilla. Tyler comía con apetito, mientras que Chloe jugueteaba con la cuchara, claramente absorta en sus propios pensamientos. «Tía Tiffany, ¿es cierto que mamá puede morir?», preguntó de repente la niña. Tiffany casi se atraganta con el té. «¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso?». «Oí a papá hablando por teléfono. Dijo que mamá se encuentra muy mal y que puede que no se recupere». «No escuches esas conversaciones, cariño. Los adultos a veces se preocupan más de lo necesario. Mamá se recuperará seguro». Pero Tiffany sabía la verdad. Violet realmente había estado en estado crítico 2 días antes, y los médicos no daban pronósticos definitivos. Caleb se preparaba para el peor de los casos, y el plan con los niños era parte de esa preparación. Después de comer, los niños se acomodaron en el salón frente al televisor. Tiffany les puso dibujos animados y se fue a la cocina para llamar a Caleb. Tenía que concretar la hora de su llegada y los detalles de lo que había que hacer a continuación. «Hola, soy yo», dijo ella cuando él respondió. «¿Cómo están los niños? ¿Todo ha ido bien?». «Sí, sin problemas. Los he recogido del colegio y ahora están en mi casa». «¿Cuándo llegarás?». «En media hora.
estoy terminando con los papeles. ¿La familia de Portland está lista para recibirlos esta noche? Sí, los están esperando. Pero Caleb, ¿no sería mejor esperar? Chloe hace muchas preguntas. Empieza a sospechar algo. No, no podemos retrasarlo. Cuanto más esperemos, más difícil será explicarlo todo. Además, los servicios sociales pueden cambiar de opinión si Violet recupera la conciencia. Tiffany miró hacia la sala de estar, donde los niños veían dibujos animados. ¿Y si no quieren irse con gente desconocida? Les diremos que es algo temporal, mientras su madre se recupera, que la familia de acogida es como unos parientes que les ayudarán en estos momentos difíciles. De acuerdo, pero ven pronto. Me da vergüenza engañarlos. Después de la conversación, Tiffany volvió con los niños. Tyler veía con entusiasmo las aventuras de los personajes de dibujos animados, mientras que Chloe seguía pareciendo pensativa. Tía Tiffany, ¿puedo llamar a la abuela?, preguntó la niña. La abuela Rose siempre viene cuando tenemos problemas. Tiffany se quedó desconcertada. Caleb no había mencionado a la abuela, y ella no sabía cómo responder a esa petición. La abuela vive lejos, dijo con incertidumbre. Además, papá no quiere molestarla. Pero es la madre de mamá. Tiene que saber que mamá está en el hospital. Papá se pondrá en contacto con ella cuando sea necesario. Chloe frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta. Tiffany se dio cuenta de que la niña empezaba a dudar de las explicaciones de los adultos. Tenía que distraerla de alguna manera. ¿Quieres que te enseñe mi colección de joyas?, le propuso. Tyler dejó de ver los dibujos animados y asintió con la cabeza. Los niños pasaron al dormitorio, donde Tiffany abrió un gran joyero con brillantes pulseras, pendientes y collares. «Vaya», exclamó Tyler con admiración. «Como en una tienda». «¿Podemos probárnoslos?», preguntó Chloe, mirando una pulsera dorada. Por supuesto. Los niños se entusiasmaron con las joyas y el ambiente se relajó. Tiffany sintió un gran alivio. En media hora llegaría Caleb. Luego llevarían a los niños a Portland, y la parte más difícil del plan estaría cumplida. Pero los planes no estaban destinados a cumplirse. Cuando regresaron a la sala, Tiffany vio por la ventana una figura familiar en la calle. Richmond Green, el hermano de Violet, caminaba por la acera con su ropa de trabajo, aparentemente de regreso a casa después de su turno en la fábrica. Tiffany lo conocía de fotos familiares y de varios encuentros en fiestas. Era un hombre alto y fornido de unos 40 años, con rostro serio y ojos atentos. Trabajaba como operador en una fábrica de reciclaje de chatarra y vivía cerca, en un pequeño apartamento. Richmond se detuvo al ver a los niños en la ventana de un apartamento desconocido. Al principio solo les saludó con la mano, pero luego frunció el ceño, claramente sorprendido de que sus sobrinos estuvieran allí en lugar de en casa o en el colegio. «¡Tío Richie!», gritó Tyler al verlo. «¡Tío Richie!». El niño corrió hacia la ventana y empezó a golpear el cristal para llamar la atención de su tío. Chloe también se acercó a la ventana y empezó a agitar los brazos. Richmond se acercó a la casa y gritó algo desde abajo, pero las ventanas cerradas impedían oír sus palabras. Tiffany se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo crítica. Tenía que alejar a los niños de la ventana urgentemente y pensar en una explicación. «Vámonos de aquí, niños. El tío está ocupado. No hay que distraerlo». «Pero queremos hablar con él», protestó Chloe. «El tío Richie siempre juega con nosotros. Ahora no es momento para juegos». Tiffany intentó alejar a los niños de la ventana, pero Richmond ya estaba subiendo por la escalera exterior hacia la puerta principal. Un minuto después se oyó un golpe insistente. «¡Abran! Sé que los niños están aquí», se oyó su voz. Tiffany se sintió desconcertada. No estaba preparada para este giro de los acontecimientos. Caleb no le había advertido de la posibilidad de encontrarse con los familiares de Violet. «Tía Tiffany, es el tío Richie. Vamos a abrirle», pidió Tyler. «Esperad un momento», dijo ella y sacó el teléfono para llamar urgentemente a Caleb. Pero antes de que pudiera marcar el número, los golpes se repitieron, más fuertes y exigentes. «Chloe, Tyler, es el tío Richie. Abran la puerta». Los niños corrieron hacia la puerta sin esperar el permiso de Tiffany. Chloe se estiró hacia la cerradura, y Tiffany comprendió que ya era imposible detenerlos. Richmond oyó las voces de los niños, y comprendió que estaban bien, pero claramente quería averiguar por qué estaban en un apartamento ajeno, en lugar de en casa. «¡Tío Richie!», gritó Tyler cuando se abrió la puerta.
Richmond abrazó a los niños, pero su mirada se dirigió a Tiffany, fría y sospechosa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Richmond estaba de pie en la puerta, todavía abrazando a los niños, pero sin apartar la mirada de Tiffany. Su ropa de trabajo, un mono azul oscuro, con el logotipo de la fábrica, estaba ligeramente manchada de aceite de máquina, y en sus manos se veían marcas de haber trabajado con metal. Acababa de terminar su turno y evidentemente no esperaba encontrarse con sus sobrinos en un apartamento desconocido. «Tío Richie, ¿conoces a la tía Tiffany?», preguntó Tyler señalando a la dueña del apartamento. «Que nos conocemos», respondió Richmond secamente, entrando en el apartamento sin invitación. «Pero no entiendo qué hacéis aquí. ¿Dónde está vuestro padre?». Tiffany intentó tomar la iniciativa. «Caleb me pidió que recogiera a los niños del colegio y los cuidara. Violet está en el hospital y le cuesta arreglársela solo. ¿Por qué no yo? Soy su tío y vivo a 5 minutos de su casa. Caleb podría haberme llamado. Probablemente no quiso molestarte. Tú estás trabajando». Richmond frunció aún más el ceño. La lógica de la explicación de Tiffany no le convencía. Conocía bien el carácter de Caleb y sabía que, en una situación de emergencia, su yerno acudiría a sus familiares, no a una mujer que apenas conocía. «¿Y dónde está Caleb ahora?». «Está resolviendo los trámites del hospital y del seguro. Debería llegar en cualquier momento». «Bien, lo esperaré aquí». Richmond se quitó las botas de trabajo y pasó al salón, sentándose en un sillón desde donde podía ver tanto a los niños como a Tiffany. Su presencia cambió radicalmente el ambiente del apartamento. Si antes Tiffany se sentía dueña de la situación, ahora se sentía bajo una atenta mirada. «Tío Richie, mamá está en el hospital», dijo Chloe, sentándose a su lado en el reposabrazos del sillón. «Ha tenido un accidente y se ha golpeado fuerte la cabeza». «Lo sé, pequeña. Llamé al hospital para preguntar por su estado». Tiffany se puso en guardia. Si Richmond había hablado con el personal médico del hospital, podía saber la verdad sobre el estado de Violet. «¿Y qué te han dicho?», preguntó con cautela. «Que su estado es grave, pero estable. Tiene una conmoción cerebral y una costilla rota, pero su vida no corre peligro». «Gracias a Dios», suspiró Tiffany con alivio, aunque por dentro se sentía inquieta. Richmond conocía la situación real, y eso podía complicar los planes. Tyler se subió al regazo de su tío y empezó a contarle cosas del colegio. Richmond escuchaba con atención, pero de vez en cuando miraba a Tiffany, como si intentara averiguar qué ocultaba. «¿Por qué no los has llevado a casa?», preguntó. «Estarían más cómodos en un entorno familiar. Pensé que aquí estarían más tranquilos. En casa hay muchos recuerdos de mamá. Los niños podrían sentirse tristes». «Los niños son fuertes. Lo superarán». En la voz de Richmond se percibía una crítica velada. Evidentemente consideraba que una tía ajena no debía tomar decisiones sobre sus sobrinos sin motivos de peso. Había pasado media hora y Caleb aún no había aparecido. Richmond miró varias veces la hora en su reloj de pulsera y se volvió cada vez más suspicaz. «Quizás deberíamos llamarlo», sugirió. «Claro», asintió Tiffany y marcó el número de Caleb. El teléfono sonó durante un buen rato y luego saltó el contestador. Tiffany intentó ocultar su inquietud. «No contesta. Seguramente esté en una reunión importante». «¿A las 4:30 de la tarde?», dudó Richmond. «Está en una situación complicada. Tiene muchos asuntos que resolver». Richmond se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Desde su altura se veía bien el aparcamiento delante de la casa y el camino de entrada. «¿Y dónde está su coche?». «La camioneta suele verse desde cualquier sitio». Tiffany se dio cuenta de que sus explicaciones eran cada vez menos convincentes. Richmond hacía las preguntas correctas, para las que ella no tenía buenas respuestas. «Quizá esté en el coche de la autoescuela», intentó ella. «La autoescuela solo tiene 2 coches de aprendizaje, y ambos llevan señales de instructor. Caleb nunca los utiliza para asuntos personales». Chloe y Tyler se miraron. Notaban la tensión entre los adultos, aunque no entendían las razones. «Tío Richie, ¿qué ha pasado?», preguntó Chloe. «Nada especial, cariño. Solo quiero asegurarme de que estáis bien». Richmond volvió a sentarse en el sillón y sacó su teléfono. «Voy a llamar al hospital para saber las últimas noticias sobre mamá». «No los molestes», dijo rápidamente Tiffany. «Los médicos ya están sobrecargados de trabajo. Una llamada no les molestará».
Marcó el número del hospital y pidió que le pasaran con la sala donde estaba Violet. La conversación con la enfermera de guardia duró varios minutos. Tiffany intentó adivinar por la expresión de Richmond lo que le estaban diciendo, pero él permaneció impasible. Entendido, dijo finalmente. Dígale que su hermano ha llamado y que está interesado en su estado. Al terminar la conversación, Richmond miró en silencio a Tiffany, y en su mirada se leía la desconfianza. ¿Qué te han dicho?, preguntó ella. Que Violet está recuperando la conciencia y que su estado mejora. No hay peligro para su vida. Le darán el alta en 2 o 3 días. Eso es estupendo. Sí, y la enfermera ha dicho algo interesante. Violet está muy preocupada por los niños. Pregunta por ellos, quiere verlos. Pero Caleb le dijo al personal del hospital que los niños habían sido acogidos temporalmente por una familia. Tiffany sintió cómo se le iba el color de la cara. Richmond sabía la verdad sobre los planes de Caleb. ¿Qué familia de acogida?, preguntó Chloe, sin entender el significado de las palabras. No lo sé, cariño. Quizás el tío se ha confundido, intentó distraerla a Tiffany. Pero Richmond no estaba dispuesto a ceder. No me he confundido. La enfermera lo ha dicho claramente. Caleb ha presentado los documentos en los servicios sociales, solicitando la acogida temporal de los niños. Ha alegado que no puede hacerse cargo de su educación. El silencio en la habitación se volvió tenso. Los niños miraban a los adultos con los ojos muy abiertos, empezando a comprender que algo grave estaba pasando. «Papá quiere entregarnos», susurró Tyler. «No, claro que no», exclamó Tiffany. «Es un malentendido». «¿Qué malentendido?», preguntó Richmond con dureza. «Los documentos están firmados, el procedimiento está en marcha. Y ahora tenéis a los niños con vosotros, aunque deberíais haberlos llevado a casa». Tiffany comprendió que no tenía sentido seguir mintiendo. Richmond descubriría la verdad de todos modos y los niños ya estaban asustados. «Caleb cree que así será mejor para todos», admitió ella. «Violet puede que no se recupere del todo, y a él le resulta difícil trabajar y criar a los niños al mismo tiempo». «¿Y qué opina Violet al respecto?» Ella aún no está en condiciones de tomar decisiones». «Mentira. La enfermera dijo que está consciente y en plenas facultades mentales». Richmond se levantó de la silla y se dirigió con determinación hacia los niños. «Chloe, Tyler, recojan sus cosas. Nos vamos de aquí». «¿A dónde?», preguntó Chloe. «A mi casa. Hasta que mamá se recupere, vivirán con su tío». «No tiene derecho», protestó Tiffany. «Caleb es su padre. Él toma las decisiones». «Caleb no tiene derecho a disponer de los niños sin el consentimiento de la madre, especialmente cuando ella está consciente y puede expresar su voluntad. Los servicios sociales están de su parte. Ya lo veremos. Mientras tanto, los niños se quedan con sus familiares, no con extraños». Richmond ayudó a los niños a recoger sus mochilas escolares y sus chaquetas. Tiffany intentó protestar, pero sabía que físicamente no podría detenerlo. Además, los niños confiaban en su tío y se fueron con él de buen grado. «Tía Tiffany, gracias por la comida», dijo Tyler educadamente mientras se ponía la chaqueta. «Adiós», añadió Chloe, pero se notaba la confusión en su voz. Richmond tomó a los niños de la mano y se dirigió hacia la salida. «Si Caleb quiere verlos, que me llame», le dijo a Tiffany por encima del hombro. «Tiene mi número». «¿Y qué pasa con la familia de acogida?», le gritó ella. «¿Qué familia de acogida? Los niños se quedan con sus familiares». La puerta se cerró y Tiffany se quedó sola en el apartamento. Inmediatamente cogió el teléfono e intentó llamar a Caleb. Tenía que avisarle urgentemente de que los planes se habían echado a perder. El teléfono seguía sin contestar. Tiffany dejó un mensaje de voz. «Caleb, es urgente. Richmond se ha llevado a los niños. Lo sabe todo sobre los servicios sociales y la familia de acogida. Llámame inmediatamente». Corría de un lado a otro del apartamento, sin saber qué hacer. Todo el plan se había venido abajo por un encuentro casual con el hermano de Violet. Ahora Richmond defendería los intereses de los niños, lo que complicaba seriamente la situación. Lo peor era que Richmond seguramente se pondría en contacto con el hospital y le contaría a Violet la verdad sobre lo que estaba pasando. Eso significaba que se había perdido el factor sorpresa y que habría que modificar los planes. Tiffany se sentó en la silla que acababa de ocupar Richmond e intentó calmarse. Tenía que esperar a que Caleb llamara y discutir un nuevo plan de acción. Quizás aún no todo estaba perdido y se podía arreglar la situación, pero en el fondo de su corazón
sabía que la aparición de Richmond había cambiado radicalmente el equilibrio de poder. Ahora los niños tenían un defensor que no permitiría que se deshicieran fácilmente de ellos. Y eso significaba que los planes para una nueva vida con Caleb podían verse amenazados. Empezaba a oscurecer fuera y Caleb aún no había aparecido. Tiffany sentía una creciente ansiedad y comprendía que el día que debía ser el comienzo de su futuro, juntos se estaba convirtiendo en una verdadera pesadilla. El apartamento de Richmond estaba en un viejo edificio de ladrillo a las afueras de Biddeford, en una zona obrera cerca de la fábrica. El apartamento de 2 habitaciones estaba amueblado de forma sencilla y funcional. Muebles de madera oscura, estanterías a lo largo de las paredes, un pequeño televisor y una mesa de comedor junto a la ventana. Nada superfluo, pero todo lo necesario para una vida cómoda de soltero. Los niños entraron tímidamente en el vestíbulo, mirando a su alrededor. Habían visitado a su tío antes, pero siempre en compañía de sus padres, y ahora la situación era completamente diferente. «Pasen, pónganse cómodos», dijo Richmond, ayudándoles a quitarse las chaquetas. «Chloe, puedes dormir en el sofá del salón, y para Tyler pondré un colchón en el suelo al lado». «¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí?», preguntó Chloe sentándose en el borde del sofá. «Hasta que mamá se recupere y vuelva a casa». «Unos días, quizá una semana». Richmond fue a la cocina y abrió la nevera. Las provisiones eran para una sola persona. Comida precocinada, conservas, las sobras de la cena de la noche anterior. Era necesario ir urgentemente a la tienda y comprar alimentos adecuados para los niños. «Tío Richie, ¿por qué papá quiere entregarnos a personas desconocidas?», preguntó Tyler, acercándose a la mesa de la cocina. Richmond se detuvo, con una lata de carne enlatada en las manos. ¿Cómo explicarles a los niños lo que estaba pasando sin traumatizarlos? ¿Cómo hablarles de la traición de su padre sin destruir su fe en la familia? Los adultos a veces toman decisiones equivocadas cuando están muy preocupados, dijo con cautela. Papá está asustado por la enfermedad de mamá y cree que no podrá cuidar de vosotros. Pero ya no somos pequeños. Y Ponafurnandam, objetó Chloe. Puedo ayudar en casa, preparar comidas sencillas. Y Tyler ya se lava y se viste solo. Por supuesto, sois mayores y sois independientes. Pero papá ahora no piensa con claridad. Richmond puso la tetera al fuego y sacó galletas del armario. Tenía que darles de cenar a los niños y luego decidir qué hacer a continuación. Lo primero era ir al hospital y averiguar qué pasaba con Violet. ¿Y la tía Tiffany es buena?, preguntó Tyler de repente. ¿Qué quieres decir? Es guapa y buena. ¿Quizás papá quiere casarse con ella? De boca de un niño de 7 años, estas palabras sonaban ingenuas, pero Richmond comprendió que los niños intuían la relación entre la aparición de Tiffany en sus vidas y el deseo de su padre de deshacerse de sus obligaciones familiares. No sé qué piensa papá al respecto, respondió evasivamente. Ahora lo importante es que mamá se recupere. Después de una cena rápida, Richmond acostó a los niños y se sentó a reflexionar sobre la situación. Había que actuar con cautela, pero con determinación. Caleb estaba cometiendo un grave error al intentar deshacerse de los niños, y alguien tenía que detenerlo. Lo primero que hizo fue llamar al hospital y pedir que le pasaran con la habitación de Violet. La enfermera le explicó que el horario de visitas había terminado, pero que podía dejar un mensaje. «Dígale a mi hermana que los niños están a salvo», dijo Richmond. «Mañana por la mañana iré y le contaré todo con detalle». «Se lo diré. Está muy preocupada». ¿Ha venido hoy algún familiar a visitarla? Su marido vino por la tarde. Ahora está en la oficina del asistente social, hablando de algunos asuntos con los niños. Richmond frunció el ceño. Así que Caleb seguía intentando llevar a cabo su plan, a pesar de que los niños ya estaban a salvo. ¿En qué oficina?, preguntó. En la segunda planta, la oficina 203. Pero ahora están teniendo una conversación importante. Mejor no molestarlos. Richmond le dio las gracias a la enfermera y colgó el teléfono. La decisión fue instantánea. Tenía que ir al hospital inmediatamente y detener a Caleb. Los niños estaban durmiendo. Se les podía dejar solos un par de horas. Escribió una nota por si alguno de los niños se despertaba y salió silenciosamente del apartamento. El viejo coche no arrancó a la primera, pero tras varios intentos, el motor rugió. El trayecto hasta el hospital duró 15 minutos. En el hospital Southern Maine Medical Center reinaba el silencio.
El personal de guardia lo dejó entrar a regañadientes, pero Richmond alegó circunstancias familiares urgentes. El ascensor lo llevó lentamente al segundo piso. La consulta 203 estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y se oían voces apagadas. Richmond se acercó y se detuvo al oír la voz familiar de Caleb. «Verá, mi esposa puede quedar discapacitada», decía el yerno con tono convencido. «Los médicos no garantizan una recuperación completa, y yo tengo que trabajar para pagar el tratamiento». «Señor Blackwood, pero su esposa está recuperando la conciencia», objetó una voz femenina desconocida. «¿No sería mejor esperar a tener un diagnóstico más preciso?» «No, no se puede posponer. Los niños no deben sufrir por la incertidumbre. Es mejor encontrarles una familia estable de inmediato». Richmond sintió una oleada de indignación. Caleb estaba mintiendo descaradamente al trabajador social, presentando la situación de una manera que le favorecía. ¿Y los familiares? ¿Los niños tienen tíos, tías, abuelos? Tiene un hermano, pero es soltero. Vive en un apartamento pequeño y trabaja en una fábrica. No es la mejor opción para criar a los niños. Permítame decirle que eso no lo decide usted, intervino Richmond al entrar en la oficina. Caleb se volvió y palideció al ver a su cuñado. La trabajadora social, una mujer de mediana edad con un traje sobrio, miró con sorpresa al invitado inesperado. «¿Quién es usted?», preguntó. «Richmond Green, hermano de Violet Blackwood, y tío de los niños cuyo destino están discutiendo aquí». «Richmond, ¿qué haces aquí?», preguntó Caleb nervioso. «Poner fin a tu maldad». «Señora Collins», se presentó la trabajadora social. «Señor Green, estamos discutiendo una situación familiar. Su cuñado solicita ayuda para encontrar un hogar para los niños». «Mi cuñado miente. En primer lugar, el estado de Violet es estable, está consciente y se está recuperando. En segundo lugar, los niños están ahora conmigo, a salvo». Caleb se levantó de un salto. «¿Contigo? ¿Cómo es eso?» «Muy sencillo. Los recogí de tu amiga Tiffany, que los tenía en su apartamento en lugar de llevarlos a casa». La señora Collins frunció el ceño. «Señor Blackwood, usted dijo que los niños estaban en casa con la niñera». «Es un malentendido», balbuceó Caleb. «No ha habido ningún malentendido», dijo Richmond con dureza. «Tenía previsto entregar hoy mismo a los niños a una familia de acogida. Ya había llegado a un acuerdo con gente de Portland». «¿Es eso cierto?», preguntó la trabajadora social a Caleb con severidad. «Actúa en interés de los niños». «Actúa en su propio interés», lo interrumpió Richmond. «Quiere deshacerse de sus obligaciones familiares por una nueva relación». «Señor Green, esas son acusaciones muy graves», intervino la señora Collins. «¿Tiene pruebas? Hable con las enfermeras que cuidan de Violet. Ellas le dirán cómo Caleb les describió la desesperanza de su estado. Y hoy gritó por teléfono: «¡Entreguen a los niños al orfanato!». Caleb intentó objetar, pero las palabras no se convertían en excusas convincentes. Su plan se desmoronaba ante sus ojos y comprendía que ya no podía seguir fingiendo ser un padre cariñoso. «Y además», continuó Richmond, «ha solicitado la venta urgente de la casa familiar. Lo ha justificado por la necesidad de pagar el tratamiento, aunque la familia tiene seguro médico». La señora Collins lo anotaba todo en su libreta, con el rostro cada vez más severo. «Señor Blackwood, me temo que tendré que reconsiderar su solicitud. La situación no es tal y como usted la ha presentado». «Pero los niños necesitan estabilidad», exclamó Caleb desesperadamente. «La tendrán», dijo Richmond con calma, «con sus familiares. Yo me haré cargo de ellos hasta que su madre se recupere por completo». «¿Reúne las condiciones necesarias para ello?», preguntó la señora Collins. «Un apartamento independiente, un trabajo estable, una reputación intachable, sin problemas con la ley ni con el alcohol. Los niños me conocen y confían en mí». «¿Y qué dirá su madre?». «Mañana por la mañana hable con ella personalmente», sugirió Richmond. «Averigüé su opinión sobre los planes de su marido». Caleb comprendió que había perdido. Su mentira había sido descubierta, su plan había fracasado y los niños estaban bajo la protección de Richmond. Ya no podía seguir fingiendo y haciéndose pasar por un padre cariñoso. «Está bien», dijo levantándose. «Hagan lo que quieran, no me importa. Ahí queda todo tu amor paternal», comentó Richmond con desprecio. Caleb se dirigió hacia la salida, pero se volvió en la puerta. «No creas que esto ha terminado.
Tengo derechos sobre los niños. Los derechos hay que ganárselos, respondió Richmond. Y tú has perdido los tuyos. Después de que Caleb se marchara, la señora Collins estuvo media hora más preguntándole a Richmond sobre sus intenciones y posibilidades. Anotó su dirección, su lugar de trabajo y sus datos de contacto. Le prometió que al día siguiente hablaría con Violet y tramitaría la custodia temporal. Gracias por intervenir, le dijo al despedirse. El caso realmente parecía sospechoso. Al salir del hospital, Richmond sentía al mismo tiempo alivio y preocupación. Los niños estaban a salvo de una amenaza inmediata, pero les esperaba una larga lucha por su futuro. Caleb no dejaría de intentar recuperar el control de la situación, y había que estar preparados para nuevos retos. El camino a casa duró 20 minutos. Los niños seguían durmiendo y Richmond no los despertó. Mañana sería un nuevo día, lleno de conversaciones difíciles y decisiones importantes. Pero lo más importante ya estaba hecho. La familia Blackwood ya no corría peligro de desintegrarse. La mañana del miércoles trajo a Violet las primeras buenas noticias en los últimos días. El doctor Harrison informó de que todos los indicadores estaban normales. La inflamación del cerebro había desaparecido por completo y en un día o dos podría ser dada de alta. Los dolores de cabeza casi habían desaparecido. Había recuperado la coordinación y podía caminar por la habitación sin ayuda. Su cuerpo ha respondido muy bien, dijo el médico mientras revisaba los resultados de los análisis matutinos. Pero en casa tendrá que guardar reposo durante 1 o 2 semanas más. Nada de esfuerzo físico, nada de estrés, y es recomendable que duerma más. ¿Y los niños pueden visitarme? Por supuesto. Es más, creo que le vendrá bien. A las 9:30, Richmond entró en la habitación con Chloe y Tyler. Los niños corrieron hacia su madre, la abrazaron con cuidado y la bombardearon con preguntas. Violet sintió cómo todo su ser se contraía de alivio. Estaban bien, estaban con ella. La pesadilla había terminado. Mamá, estábamos tan preocupados, dijo Chloe, acomodándose junto a ella en la cama. Y el tío Richie nos ha dejado comer helado para desayunar, añadió Tyler, acurrucándose junto a ella. Richmond se sentó en una silla junto a la cama. Parecía cansado, seguramente porque había pasado una noche agitada en su inusual papel de niñero de 2 niños. ¿Cómo estás?, preguntó Violet mirando a su hermano a los ojos. Todo bajo control. Ayer tuve una reunión con el asistente social. Caleb retiró la solicitud de acogida de los niños. ¿Voluntariamente? No del todo. Tuve que convencerlo. Violet entendía que detrás de esas palabras comedidas se escondía una grave confrontación. Pero los detalles se podían discutir más tarde, cuando los niños no estuvieran escuchando. ¿Y dónde está ahora? No lo sé. Después de la conversación en el hospital, desapareció. No contesta al teléfono. A la 1 de la tarde, una enfermera entró en la habitación y le dijo a Violet que habían venido unos policías. Richmond sacó a los niños al pasillo y 2 policías, un hombre y una mujer uniformados, entraron en la habitación. Señora Blackwood, estamos investigando una denuncia por intento de sustracción ilegal de menores, explicó la policía. Su hermano ha presentado una denuncia contra las acciones de su marido. Violet contó todo lo que sabía. La conversación que había escuchado, los planes de Caleb y Tiffany, el intento de entregar a los niños a los servicios sociales. Los policías tomaron nota cuidadosamente de su declaración. ¿Dónde está su marido ahora? No lo sé. Anoche desapareció. ¿Y la mujer llamada Tiffany? Probablemente en su casa o en el trabajo. Los policías se marcharon prometiendo investigar la situación. 1 hora después regresaron con noticias. Hemos encontrado a su marido en un motel en la carretera hacia Portland. Estaba con su cómplice. Ambos han sido arrestados por sospecha de fraude inmobiliario e intento de transferencia ilegal de menores. Violet cerró los ojos. Una parte de ella esperaba que todo se pudiera arreglar, que Caleb recapacitara y pidiera perdón. Pero la realidad fue más dura. Él llevó el asunto hasta el arresto. ¿Qué les espera? Depende del tribunal, pero teniendo en cuenta que los niños se vieron afectados, el castigo puede ser severo. Al día siguiente, Violet fue dada de alta del hospital. Richmond la recogió en su coche y la llevó a casa, a la misma casa que Caleb intentó vender sin su consentimiento.
Todo parecía igual que una semana atrás, pero el ambiente había cambiado radicalmente. Los niños ayudaron a su madre a acomodarse en el sofá del salón. Chloe trajo una manta caliente y Tyler su peluche favorito para que su madre no se sintiera sola. Richmond preparó la comida y sirvió té de hierbas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó cuando los niños se fueron a jugar a sus habitaciones. Divorciarnos, respondió Violet con calma. Contratar a un abogado. Conseguir que Caleb no tenga derecho a acercarse a los niños. ¿Y cómo te las arreglarás económicamente? El seguro cubrirá los gastos médicos. Mi sueldo es suficiente para vivir. La casa seguirá siendo nuestra. Caleb perdió el derecho a ella cuando intentó venderla sin mi consentimiento. 2 semanas después, Violet volvió al trabajo. Sus compañeros la recibieron con simpatía y comprensión, y la dirección le concedió un horario flexible hasta que se recuperara por completo. El director regional de Boston incluso la elogió por su profesionalidad en una situación difícil. Caleb y Tiffany fueron juzgados un mes después. A él le condenaron a una pena suspendida y a trabajos comunitarios obligatorios. Tiffany se libró con una multa, ya que el tribunal consideró que había actuado bajo coacción. Pero lo más importante es que Caleb perdió la patria potestad y se le obligó a pagar una pensión alimenticia. El día del juicio, intentó hablar con Violet en el pasillo del juzgado. «Perdóname», le dijo al acercarse a ella después de que se dictara la sentencia. No pensaba con claridad. El estrés, los problemas. ¿Podemos intentar empezar de nuevo? Violet lo miró, a ese hombre con el que había vivido 12 años, tenido hijos y hecho planes de futuro. Ahora le parecía un extraño. «No, Caleb, hay cosas que no se pueden perdonar. Pero los niños necesitan un padre. Un padre, sí. A ti, no». Se dio la vuelta y salió del juzgado sin mirar atrás. Richmond la esperaba junto al coche. «¿Cómo ha ido?», le preguntó. «Hemos cerrado ese capítulo, para siempre». 6 meses después, la vida de la familia se había estabilizado. Los niños se habían acostumbrado a la nueva realidad. Mamá, el tío Richie, que a menudo les ayudaba y se había convertido casi en un segundo padre, y las tranquilas tardes en casa sin discusiones ni tensiones. Chloe pasó a 5º curso y se aficionó a la pintura. Tyler comenzó a asistir a clases de natación. Violet obtuvo un ascenso en el trabajo. La nombraron coordinadora regional de suministros. Su salario aumentó y surgieron nuevas oportunidades de desarrollo. Renovó la casa con el dinero del seguro, cambió las cerraduras y pintó las paredes en tonos más claros. Intentaban no hablar de Caleb. A veces los niños preguntaban por su padre y Violet les respondía con sinceridad. Papá hizo cosas muy malas y ya no puede vivir con ellos. Poco a poco las preguntas se hicieron menos frecuentes. En diciembre, un año después de aquel fatídico accidente, la familia se preparaba para la Navidad. Richmond ayudaba a decorar el árbol, los niños colgaban guirnaldas y Violet preparaba la cena festiva. Fuera nevaba, en la casa olía a pino y galletas, y sonaba música suave. «Mamá, ¿eres feliz?», preguntó Chloe de repente, mientras colgaba un adorno hecho a mano en el árbol. Violet se detuvo y miró a su hija, luego a su hijo, que estaba arreglando cuidadosamente el espumillón, y a su hermano, que desenredaba pacientemente la guirnalda, a la acogedora casa, donde ya no había mentiras ni traiciones, a la vida que habían logrado conservar y reconstruir. «Sí», respondió ella, «soy feliz». Y era verdad, amarga, sufrida, pero verdad. A veces el precio de la felicidad es la capacidad de no perdonar lo imperdonable.